Les damos la bienvenida a nuestro primer capítulo, Hablemos de todo un poco. Estamos con la doctora Sandra Barón, ella es psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia en el tema de la salud mental. Bienvenida, doctora Sandra. Gracias, Jonathan. Bueno, voy a ser puntual, quisiera preguntarle, ¿cómo es ir a terapia? Bueno, primero que todo, en la terapia, digamos la primera vez, el consultante pues plantea su motivo de consulta. Ya a partir de eso, entre los dos de mutuo acuerdo, planteamos también unos objetivos. Es decir, como que él sepa qué espero de esto, qué pretendo, cuál es la ayuda que estoy buscando, porque a partir de clarificar esos aspectos es que yo como terapeuta también puedo saber si puedo o no ayudarle a mi consultante a alcanzar ese objetivo o eso que está buscando pues en la terapia. Sí, digamos a partir de ese motivo de consulta, luego de los objetivos ya yo voy planteando algunas hipótesis de por qué le está sucediendo o de qué manera puedo, digamos, ayudarle en lo que está consultando, y ahí ya se define como el plan terapéutico. Pero de todas maneras, digamos que las primeras sesiones son como muy exploratorias, digamos que ahí se da lo que llamamos la fase de evaluación, porque no es solamente como que en una sola sesión ya vamos a saber todo, absolutamente todo lo que se hace, sino que eso digamos que requiere un proceso, ¿sí? Pero en la primera sesión es como más o menos qué quieres, por qué vienes, qué te pasa, y ahí ya pues uno es donde le explica de pronto pues al consultante todo lo que implica hacer un proceso terapéutico. Vale. ¿Cómo sé que debo ir a un terapeuta? Bueno, cuando se te presentan ciertas dificultades que no necesariamente son significativamente emocionales, como por ejemplo que temes una entrevista de trabajo y entonces te asustas mucho, de pronto ese día te enfermas, ya tu cuerpo como que siente algo, ahí algo te está diciendo el cuerpo. Cuando estás pasando algún suceso vital o algo que te altera, como vivir un duelo, la muerte de un familiar, o pues bueno, los duelos son cualquier tipo de pérdida, ¿no? O simplemente en cualquier momento de tu vida para poder potencializar tus habilidades, tus talentos, para conocerte mejor. O sea, es súper importante. O sea, es como si preguntáramos cuándo ir al odontólogo o cuándo ir al médico. O sea, no es como que esperemos tener una enfermedad grave para ir, sino que en cualquier momento uno puede ir a hacer chequeos, porque pues es la salud mental. ¿Cuánto tiempo es requerido para sanar algún conflicto? Ok, eso depende, no se puede definir, incluso pues cuando las personas consultan también lo decimos, ¿no? Como es importante que ellos tengan claro, las personas, que no se puede definir en tantas sesiones ya. No se puede definir la cantidad de sesiones que se pueda tomar para sanar, curar, porque pues eso depende, o sea, que nos indique el mismo proceso. Hay personas que de pronto los objetivos que hemos planteado los han alcanzado a la 8ª o 9ª sesión, como hay personas que llevan 18, 20, 24 sesiones, eso depende. Depende de también la estructura de la personalidad del consultante, qué tanta resiliencia de pronto haya desarrollado a lo largo de su vida. O sea, no todos tenemos la misma capacidad para superar adversidades, entonces eso es importante pues saberlo, nunca se puede definir. ¿Por qué crees que es un tabú ir al psicólogo? Por lo general la gente piensa como van los que están locos o tienen algún problema legal o algo así. Eso es algo que se ha venido, digamos, que popularizando, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, cuando una persona va al psicólogo y alguien sabe, es como que, uy, ¿cómo así? Está mal o se está volviendo loco, tal cual con esa palabra, incluso lo definen. Pero no, realmente el tabú, pienso yo que también es un tema cultural. O sea, que no se le ha dado, digamos, como la verdadera importancia, incluso con los problemas sociales que vemos, crímenes pasionales, conductas demasiado agresivas entre las personas y demás. De fondo, pues eso tiene pues problemas de autorregulación y demás. O sea, cosas que van a desencadenar pues como que parten más bien de lo psicológico y desencadenan en escenarios de violencia y demás. Entonces, pienso yo que ese tabú viene más es como desde la cultura. Hay otros países donde lo raro es que tú no tengas un terapeuta, ¿sí? Entonces, pienso yo que es muy cultural. Vale, de pronto muchas personas que nos están viendo también tengan esta duda y es muy costoso ir al terapeuta en Colombia. ¿Cuánto puede llegar a costar
una consulta? Bueno, el tema de los costos es relativo, eso depende de la experiencia, de la trayectoria que tenga el profesional, depende incluso también a veces del estrato en el que se ubique o la población a la que se dirija, ¿no? Digamos por la EPS se puede por la consultar. EPS se puede consultar. Entonces esto tiene una serie de procesos, ¿no? Donde tú pides la cita, igual que pedir una cita médica, y pues puedes iniciar tu proceso, ahí pues sería gratis, ¿sí? O pagas, bueno, eso depende del plan de salud que tengas, ¿no? Ya digamos, con un profesional particular, pues va a depender de lo que te digo, y puede estar es sabido de personas que cobran 80 hasta personas que cobran 500,000 pesos la sesión. Entonces eso depende también de que cada persona mire como cuál es el profesional que más se adapta pues a sus necesidades, ¿no? Vale, y por lo general, doctora Sandra, ¿qué tipo de personas atiendes? O sea, ¿tienes alguna algún gusto por algunos casos en específico Sí, o algo sí. así? Sí, por lo general los terapeutas, digamos que a veces sentimos mayor afinidad por algunos casos o nos sentimos más fuertes, digamos, terapéuticamente hablando en esos casos. A mí me encanta trabajar con parejas, todo el tema de terapias de pareja, todos esos conflictos relacionados con el amor, con las relaciones y demás. Pero en general, yo como tal, atiendo niños, adolescentes, parejas, personas, hombres, mujeres, personas con género diverso. O sea, no tengo, digamos, como un público específico donde yo te diga, por ejemplo, no, es que soy psicóloga infantil y solamente atiendo niños, no. Ya si de pronto en el caso de los niños veo yo que se requiere algo muy diferente a lo que está dentro de mi conocimiento, pues ya remitiría específicamente a un psicólogo infantil. Pero pues los procesos que he trabajado hasta el momento con los niños pues han sido procesos Eso es muy, interesante, muy buenos. eso de remitir. ¿En qué momentos, digamos, estás diciendo que con los niños, pero hay algún momento que también digas tengo que remitir? No, Sí, claro, en este caso no, totalmente. Un terapeuta debe remitir a otro profesional cuando de pronto el motivo de consulta que trae la persona está relacionado con algo que posiblemente esté viviendo en ese momento y que como que toque como sus propias emociones, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo más adecuado es remitir. Por ejemplo, si como terapeuta estoy viviendo un duelo muy terrible, no sé, por la muerte de la mamá, y llega un consultante en duelo por la muerte de la mamá, el terapeuta en ese caso, digamos que corre el riesgo de confundir su sentimiento y no va a ser un buen proceso con la persona, porque está viviendo como su propio dolor a partir del dolor del otro. Porque pues es cierto, somos terapeutas, psicólogos, pero no dejamos de ser humanos y de sentir. Entonces, en ese caso, lo más adecuado es eso. O si llega un consultante, no sé, que se está divorciando y yo también me estoy divorciando, pues también se puede confundir. O sea, es por evitar. Claro. Siempre debe primar, digamos, el bienestar del consultante. Siempre, siempre. Entonces, otro caso importante en el que se remite es cuando la persona tiene una necesidad que se sale de nuestro alcance o de nuestro conocimiento. Es decir, somos psicólogos, pero no por eso lo sabemos absolutamente todo. Te doy un ejemplo y pues para que las personas que nos están viendo también comprendan un poco mejor esto. Si una persona tiene una lesión cerebral y necesita un proceso de rehabilitación en sus funciones o en sus procesos psicológicos, pues lo ideal es que lo vea un neuropsicólogo. En ese caso se remite. Sí. Claro, yo puedo ayudar, yo sé de procesos de memoria, sé de muchos procesos porque pues eso en la formación uno debe aprenderlo, pero pues hay profesionales idóneos para cada cosa. Así como un abogado general a ti te puede orientar qué tipo de abogado te puede ayudar en tu caso, igual funciona con la psicología. Bueno, yo tengo una pregunta muy personal. Digamos, en el colegio existía un psicólogo, un terapeuta podría decir, pero nunca entendí cuál era la función de él, porque digamos que nunca tuve una sesión o algo así. ¿Cuál es la función de un psicólogo para niños de un colegio? Ok, en ese caso, pues digamos tú dices como un psicólogo, un terapeuta. En ese caso, digamos que ahí ya iniciamos por aclarar que no son terapeutas. ¿Sí? Vale. Y el campo de acción, digamos, de la psicología educativa, pues tampoco lo va a permitir. Entonces, ¿cuál es la función de ellos? Identificar si en los niños, digamos a partir de lo mismo que los profesores comparten con ellos y demás,
identifican ahí problemas de comportamiento, identifican problemas de aprendizaje, de socialización, todo lo que puede afectar el proceso, digamos, académico de los niños. Igual pasa en las universidades. Tú pides orientación a psicología en la universidad, por ejemplo, y pasa exactamente lo mismo porque están en el campo educativo. Entonces ellos identifican esas situaciones que pueden afectar tu proceso escolar para poder hacer una remisión a psicología clínica si ven que lo requiere. Si no, pues ellos pueden tener, claro, un campo de intervención también, pero orientado siempre a favorecer el proceso educativo. Quería saber, doctora Sandra, ¿cómo logras separar o dormir en las noches con tantas historias que debes escuchar a diario todos los días? Ok, bueno, logro dormir primero porque amo mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo veo como mi labor. Es decir, si bien es cierto que son muchas historias, algunas le tocan el corazón a uno, ¿no? Esto es un encuentro como de corazón a corazón, pero se entiende y se comprende, y nuestra misma formación nos lleva a que nuestra historia personal quede como en un paréntesis, por decirlo así, y cuando estamos en el rol de terapeutas, somos terapeutas, y ya en la casa, el dormir, el vivir, es como cualquier otro trabajo, digamos, es como que llegas a la casa y ya tienes otro tipo de actividades y ya, ¿sí? Digamos que eso pues te podría explicar como que lo da la misma formación. Cuando un terapeuta está viendo que, por ejemplo, en las noches se altera su sueño pensando en un caso, tiene que ir a su psicólogo, ¿sí? Y trabajar algo personal porque algo tocó. Entonces, o remitir, como hablábamos hace un rato, o revisarlo, pues hasta qué punto sí puede continuar trabajando con este consultante o no. ¿Cómo lo hago yo? Yo por lo menos dedico tiempo también a actividades que no tienen absolutamente nada que ver con la consulta, que no tienen nada que ver con mi trabajo como tal, y ya son hobbies o son otras cosas a las que me dedico. Me encanta compartir tiempo con mi familia, entonces estoy en otro rol completamente. O sea, saber diferenciar el rol es una habilidad que debemos desarrollar como terapeutas. Quisiera saber qué técnicas has utilizado, porque durante todo este tiempo, digamos más de 20 años atendiendo, hablando con la gente, se llegan a desarrollar técnicas que de pronto no están en los libros, no está a ciencia cierta. Sí, quisiera saber un poco más de esas técnicas que utilizas para tratar a las personas, digamos. Bueno, yo de técnicas por lo general aplico las que voy viendo adecuadas para cada persona. Entonces tengo un abanico completo pues de estas técnicas. Una es mindfulness, por ejemplo, que es una técnica ya de tercera generación. Tercera generación me refiero como a la generación de terapias. Había primera generación que era conductismo, segunda ya más dada hacia la psicología cognitiva, y esta tercera generación ya es más contextual, es decir, todo lo que te pasa en el contexto. Entonces esas técnicas, digamos que las aplico yo. ¿Qué pasa? Hay terapias y hay técnicas. Entonces, dentro de la terapia uno aplica técnicas. Dentro de las técnicas, yo trabajo mucho el tema del sentido de vida. Entonces, el diálogo socrático, una técnica, por ejemplo, como las narrativas o la autobiografía, eso, por ejemplo, es una técnica para conocerte. O sea, es decir, es una técnica que me lleva a comprender la persona cómo interpreta su propia vida y su propia historia, y a partir de ahí le puedo ayudar. El diálogo socrático pues ya también es un poco como llevar a la persona a que encuentre también sus propias respuestas dentro de sus interrogantes. No se trata de voy donde Sandra, que es la terapeuta, y ella sabrá qué decirme, qué hacer. No, eso nunca sucede. O sea, las técnicas lo que llevan es a que la persona que está consultando realmente descubra dentro de sí misma como ese potencial, o si no, pues el poder pasaría al terapeuta y se volvería, discúlpame de pronto la comparación, pero es como cuando uno entrena a un perrito. Entonces sí, termina el perrito haciendo todo lo que yo quiero, y un proceso psicológico nunca va a ser así, o sea, no debe ser así. Es como que tú logres desarrollar esas estrategias, pero a partir de tus propias creencias, todo lo que tú usas. Entonces, ¿qué pasa? Decirte, digamos, como todas las técnicas tendría que, para que quede claro, explicarte mucho, pero todo lo que tiene que ver con el sentido de vida, hay una técnica que se llama, por ejemplo, la intención paradójica. Te doy un ejemplo: una persona que esté consultando por un insomnio terrible, se puede aplicar esa técnica, pero junto con otras.
que nos llevan a entender por qué la persona necesita estar atenta todo el tiempo. Sí. Que yo tenga insomnio es porque algo inconscientemente me dice no te puedes dormir, o sea, tienes que estar activo, o puede ser un proceso en el que tiene tanto estrés, que tiene tanto cortisol que no le permite descansar, y la intención paradójica en este caso es como, ok, te vas a acostar y vas a tratar de no dormir, o sea, tu tarea hoy es no dormir, pasar de largo, y paradójicamente ahí sí les da sueño. Hay que prestar atención también al cuerpo, como Totalmente. Como no solo sentir estrés, sino me puedo enfermar. Exacto. He escuchado también que hay enfermedades que se atacan desde la psicología, que se tratan de resolver. Bueno, eso es importante, porque usas la palabra se atacan. Sí. Y me encanta porque eso nos invita, digamos, como a aclarar un poco eso. Tomando un poco una frase del Dr. Bach, que fue como el padre de todo este sistema de esencias florales, él decía que la enfermedad no es un mal a erradicar, sino una experiencia para comprender. ¿Qué pasa? Que desde ahí lo que vamos a entender es esa conexión entre mente y cuerpo. Claramente el cuerpo va a sentir lo que tú estás guardando emocionalmente durante años. Si en este momento recibes una mala noticia, tú puedes sudar, te puede dar diarrea, te puede dar temblor, o sea, estás viviendo una emoción que se siente, siempre todos lo sentimos en el cuerpo. Ahorita enlazando un poco la pregunta anterior que me hacías, una de las técnicas principales que yo uso es la conciencia corporal. O sea, tu cuerpo es el principal test, como sí, el instrumento de testeo que puedo yo tener para entender qué te está pasando. Si tú me dices estoy bien, pero estás así, no, tu cuerpo me está diciendo que no estás bien todavía, ¿sí? Entonces esa conexión de la mente y el cuerpo sí, es muy, muy importante. Desde la psicología lo que vamos es a comprender por qué me enfermé, qué tipo de emociones venía yo guardando, qué cosas que pasaron en mi infancia me siguen doliendo. Y como pasan y pasan los eventos, y muchas veces lo que hacemos es como esperar que el tiempo lo cure todo. Realmente el tiempo lo que hace es, sí, claro, podríamos decirlo paradójicamente así, como que el tiempo se encarga de crear también esa enfermedad para que por fin ese malestar sea visto, porque solo cuando hay dolor en tu cuerpo es que tú dices aquí hay algo, si no, como que es llevadero, ¿sí? Como que es algo como que no se nota, pero realmente en el alma se carga mucho y eso es lo que genera enfermedad. Vale. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que las personas, después de ver este video, se lleven algo, alguna técnica, algún tip que puedan implementar en sus vidas diarias y de pronto les sirva. Yo pienso, y lo digo por experiencia propia y por experiencia también de las personas que me han consultado, a quienes les he preguntado como qué fue lo más significativo de todo esto, y pienso que todo cambio parte de la aceptación de lo que hay, de lo que es, de lo que está. Entonces, ¿a qué los invitaría yo? A aceptar o analizar, a observar la situación que estén viviendo, las cosas que se les dificulten en algún momento, para que puedan a partir de ahí, digamos, empezar a generar cambios. No es lo mismo cuando tú vives algo y reaccionas, a cuando tú vives algo, lo sientes, te permite sentir el malestar, llorar, la tristeza, la rabia, lo que sea, eso es completamente válido, pero observando qué me tocó esto, a qué se parece esto, es la repetición de la misma historia, entonces tengo algo que hacer, porque no puede ser que, imaginémonos un problema de pareja, personas que llevan 4 o 5 matrimonios, entonces están de malas que le salen las más malas a él o a ella, pues en el caso. Entonces no es eso, si se están repitiendo esos patrones es por algo que cada uno debe sanar. Principalmente la aceptación sería algo, y segundo, que pues hagan como una mirada como a su salud mental, cuáles son, se planteen preguntas, qué me gusta, qué no me gusta, en qué me siento frustrado, en qué no, para saber qué camino seguir. Y pues por lo general yo pues también desde mi profesión recomiendo pues un proceso terapéutico, o sea, estar en constante aprendizaje de uno mismo, ¿no? Conocerse. Vale, doctora Sandra, muchas gracias. Clave. Muchas gracias por este tiempo. De igual manera invitarlos a todos porque van a haber más episodios, más capítulos donde estaremos tocando muchísimos más temas. Entonces por ahora me queda decirte muchas gracias por tu tiempo. Bueno, a ti, vale, Jonathan, por crear también este espacio de hablemos de todo un poco. Y pues también nos gustaría, ¿no? Que nos cuenten en los comentarios de este video qué temas ustedes quieren que abordemos, ¿no? Ya por ahí tenemos unos podcasts de crianza, de prevención del suicidio,
del dinero también. Entonces, a medida que ustedes nos vayan contando también sus dudas, pues vamos generando este tipo de contenidos para que pues de verdad les quede